Decidí, deliberadamente, que el mundo creyera que estaba arruinado. Sin dinero, sin poder, sin red de seguridad. Fui a las casas de mis hijos pidiendo nada más que un lugar donde dormir. Mi hija adinerada ni siquiera me dejó entrar. Mi hijo, un cirujano de renombre, me puso un billete de 50 en la mano y cerró la puerta en silencio. Solo mi hijo menor, un profesor de primaria mal pagado, me hizo pasar, me cedió su cama y le susurró a su esposa la posibilidad de vender sus alianzas de boda para que yo pudiera comer. A la mañana siguiente, mi abogado llegó con las pruebas de que poseía 65 millones de euros. Lo que ocurrió después lo reveló todo. El portazo resonó en la tranquila calle de Puerta de Hierro, en Madrid, como el mazo de un juez sellando un veredicto. Final, implacable, absoluto. Me quedé en el camino de piedra que yo mismo había pagado hace 7 años, mirando la puerta de roble macizo que acababa de cerrarse en mi cara. Gotas de lluvia caían de mi pelo sucio, esa lluvia fría que Madrid entrega en noviembre sin piedad. Mi ropa, una chaqueta raída de una tienda de segunda mano y unos vaqueros manchados tras 3 días viviendo en la calle, se me pegaba a la piel. Podía olerme a mí mismo. Sudor rancio, cartón mojado, desesperación. Detrás de esa puerta había calor. Detrás de esa puerta estaba mi hija, Victoria. La casa se alzaba ante mí como algo sacado de una revista de arquitectura. 3 plantas de piedra caliza y ventanales de suelo a techo que brillaban con una luz dorada. Un Mercedes blanco descansaba en la entrada circular, un coche que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Yo mismo había firmado el cheque para la entrada. 220.000. Fue un regalo de boda, porque eso es lo que hacen los padres. Proveer. Se aseguran de que sus hijos nunca conozcan el hambre ni la necesidad. Pero allí de pie, mientras la lluvia limpiaba la mugre de 3 días directamente hacia mis ojos, lo comprendí con una claridad brutal. Victoria no había visto a su padre. Había visto un problema, una vergüenza, una amenaza para la vida perfecta que yo le había comprado. La había vislumbrado a través del cristal antes de que abriera la puerta. Llevaba ropa deportiva de marca, de color salmón, y el pelo recogido en una coleta tan perfecta que debía de haberle tomado 20 minutos. Sus pendientes de diamantes captaron la luz. 7.000, mi regalo por su último cumpleaños. Brillaban hermosamente mientras me decía que no podía dejarme entrar. Felipe tenía una cena importante con los socios del bufete. No daría una buena imagen. Yo no daba una buena imagen. Ni siquiera me preguntó qué me pasaba, ni miró lo suficiente como para reconocer los ojos que heredó de mí. Simplemente evaluó la situación con un cálculo frío, midiendo el valor en euros y apariencias, y decidió que yo no estaba a la altura. La puerta no se cerró con ira, sino con ese clic firme y decisivo que habla de límites establecidos de una hija que elige a sus vecinos del club de campo por encima del hombre que lo sacrificó todo para darle esa vida. Me quedé mirando la luz dorada tras esas ventanas. Sombras moviéndose en el interior. La vida continuaba. Una vida cálida, segura y cómoda que yo había construido creyendo que el dinero podía comprar lo que realmente importa. La lluvia arreció. Aún no podía moverme, porque darme la vuelta significaba aceptar lo que acababa de aprender sobre mi propia hija. Me subí el cuello roto de la chaqueta y empecé a caminar. Mis pies gritaban con cada paso ampollas de 2 días recorriendo las cuestas de Madrid. Pero el dolor te mantiene concentrado. El dolor te recuerda que sigues vivo, que sigues a prueba, buscando la verdad. Tenía 2 direcciones más en el bolsillo. 2 hijos más. Alejandro, mi brillante hijo cirujano, que había aprendido a valorar la reputación por encima de todo. Y Kevin, mi hijo menor, a quien llamé decepción cuando eligió la enseñanza. Una puerta se había cerrado. Quedaban 2 direcciones.
2 oportunidades más para descubrir quiénes eran mis hijos realmente cuando el hombre a su puerta no tenía nada que ofrecer más que necesidad. 2 oportunidades más para saber si había criado a seres humanos capaces de amar. La lluvia seguía cayendo mientras bajaba cojeando por las aceras impecables de Puerta de Hierro, dejando huellas mojadas que se secarían y desaparecerían como si nunca hubiera estado allí. Permítanme retroceder 3 semanas, al momento en que todo cambió. Era un jueves por la tarde, a mediados de noviembre. Estaba sentado en mi despacho de la planta 35 de una torre en el Paseo de la Castellana, viendo cómo el horizonte de Madrid se teñía de negro. Extendido sobre mi escritorio había estados financieros, no los de la empresa, sino los personales. Una década de transferencias, regalos y rescates económicos para mis hijos. Victoria. Cifras de 6 dígitos solo el año pasado. Alejandro. Facultad de Medicina pagada, entrada para su piso de diseño en el barrio de Salamanca, inversiones interminables. Y Kevin. Una línea tan fina que apenas se registraba. La matrícula de la universidad pública, un pequeño regalo de bodas. Nada más desde entonces, porque él nunca pidió nada. Mi teléfono había sonado 3 veces esa tarde. 14:15. La voz de Victoria, brillante y alegre, como siempre suena cuando quiere algo. Papá, necesito unos 115.000 para la reforma de la cocina. Los socios de Felipe vienen a cenar y, sinceramente, es vergonzoso. 16:30. Alejandro, cortante y profesional incluso con la familia. Papá, una pregunta rápida. Oportunidad de inversión en tecnología médica. Necesito 85.000. ¿Puedes hacerme la transferencia para el viernes? Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo la petición. 18:45. Hola, papá. Soy Kevin. Solo quería llamarte para ver cómo estás. El colegio está siendo una locura. Tengo a un niño, Marcos. Su madre tiene 3 trabajos y él sigue pasando hambre, pero en fin, solo quería escuchar tu voz. Fue entonces cuando me golpeó como un martillo en el pecho. 2 hijos que me llamaban cartera, y uno que me llamaba papá. Cerré los ojos y vi a Margarita, mi esposa, fallecida hace 12 años. Sus últimas palabras en aquella habitación de hospital. Cuida de nuestros hijos, Santiago. Dals todo. Había construido un imperio de 65 millones de euros intentando honrar esa promesa. Pero sentado allí, comprendí algo terrible. Les había dado todo, excepto lo que importaba. Afloró otro recuerdo. Kevin a los 18 años en este mismo despacho. Quiero ser profesor, papá. De primaria. Quiero marcar la diferencia, no ganar millones. Yo me puse furioso. No construí este imperio para que mi hijo gane 1.500 al mes. Él me miró con los ojos de Margarita. Entonces, tal vez lo construiste por las razones equivocadas. No nos hablamos durante 3 meses después de aquello. Abrí los ojos y cogí el teléfono. Marqué a Javier Pedrosa, mi abogado durante 25 años y, tal vez, el único amigo real que me quedaba. Javier, necesito tu ayuda con algo inusual. ¿Cómo de inusual? Quiero desaparecer. Silencio. Luego, le expliqué cuidadosamente mi plan. Le hablé de las 3 llamadas, de los números sobre mi mesa, de la prueba que necesitaba realizar antes de tomar decisiones finales sobre mi testamento si los hijos que había criado merecían el legado que había construido. Javier intentó disuadirme. Demasiado peligroso, yo era demasiado mayor. Había otras formas, decía. Pero yo ya lo había decidido. Desaparecería, me despojaría de cada marca de riqueza, me convertiría en nada. Un hombre sin nada que ofrecer excepto necesidad.
Y llamaría a sus puertas para ver quién las abría, para ver si había criado hijos que entendieran que el amor no se mide en transferencias bancarias, o si había creado algo más, algo que temía nombrar. Las luces de la ciudad brillaban debajo de mí. Estaba a punto de descubrir si todavía tenía una familia. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada en el espejo de la tienda de segunda mano. Habían pasado 3 días desde aquella conversación con Javier. 3 días despojándome de todo lo que había construido durante 63 años. Los vaqueros rotos y la chaqueta manchada costaron 15 en una tienda solidaria de Cáritas. Había dejado de afeitarme, de ducharme, me froté suciedad en las manos hasta que parecieron las de alguien que trabajaba con ellas en lugar de firmar documentos. La transformación era completa. Parecía exactamente lo que necesitaba hacer. Nadie. El lunes por la noche aprendí lo que se siente al ser invisible. Caminé por los alrededores de la Plaza Mayor mientras los comerciantes cerraban. Personas que habrían saludado con respeto a Santiago Valdés, ahora me esquivaban como algo desagradable en la acera. Una mujer acercó a su hija hacia ella. Un hombre de negocios revisó su cartera. Nadie me miraba a los ojos. Encontré refugio esa noche bajo un puente de la M30, encajonado entre pilares de hormigón que olían a lluvia y a décadas de desesperación. Sobre mí, los coches pasaban zumbando, sus faros creaban sombras móviles. Cada uno llevaba a alguien a casa, a algún lugar cálido, a algún lugar al que pertenecían. El frío se me caló en los huesos. No dormí. El martes, la segunda noche, conocí a Elena. Estaba en la estación de Méndez Álvaro, con sus pertenencias en un carrito de la compra. Tenía unos 60 años, pelo gris recogido en una coleta fina y ojos que habían visto demasiado. Cuando me vio instalándome en un banco cercano, rebuscó en su carrito y sacó media barra de pan. Está un poco duro, pero toma, dijo. Pareces hambriento. Lo estaba. La generosidad de aquel gesto, una mujer sin nada compartiendo lo poco que tenía, me dolió más que el frío. Gracias. Nos sentamos en silencio, viendo cómo los autobuses se llevaban a la gente a lugares que no eran bancos de hormigón. ¿Llevas mucho tiempo aquí fuera?, preguntó. 3 días. 6 años yo, dijo ella en voz baja. Mis hijos se olvidaron de mí. Lo llamaron amor duro. Me miró con ojos que no guardaban ira, solo una tristeza cansada. El dinero cambia a la gente. Les hace olvidar lo que importa. Esas palabras resonaron mucho después de que ella se quedara dormida en su banco. Un recuerdo surgió, nítido y doloroso. Kevin, con 5 años, de la mano conmigo por el centro. Señaló a un hombre que dormía en un portal. Papá, ¿por qué ese señor duerme en la calle? Yo apenas miré. Porque no trabajó lo suficiente, hijo. Eso es lo que pasa cuando no te esfuerzas por ser alguien. Kevin se quedó callado el resto del camino. Ahora, sentado en aquel banco de la estación de autobuses, con la mugre de 3 días en mi piel y pan prestado en mi estómago, comprendía la crueldad de aquella respuesta, la arrogancia. El hombre de aquel portal podría haber sido un veterano. Podría haberlo perdido todo por problemas médicos. Podría haber tenido hijos que lo olvidaron. Podría haber sido alguien exactamente como Elena. Podría haber sido en quien yo me convertiría si mi prueba revelaba lo que empezaba a sospechar de mis propios hijos. Para el miércoles por la tarde, estaba listo. Me dolía el cuerpo. El hambre me roía constantemente. Pero había aprendido lo que necesitaba aprender. Había sentido lo que necesitaba sentir. Tenía 3 direcciones memorizadas. 3 hijos esperando en casas que yo había pagado. 3 oportunidades para descubrir quiénes eran realmente. 3 oportunidades para saber si las palabras de Elena eran ciertas para mi propia familia. Si el dinero los había cambiado demasiado como para recordar lo que importaba.
El chalet de cristal y acero de Alejandro se alzaba como un monumento a todo lo que le había enseñado a valorar. Eran pasadas las 9 cuando llegué a la zona de Arturo Soria. El camino desde Puerta de Hierro me había llevado casi 2 horas cada paso, un día más las ampollas. Pero llegué a la segunda dirección. El edificio de 3 plantas tenía ventanales inmensos y vigas de acero visto. Ángulos rectos y líneas modernas. Éxito. Distancia de la necesidad. Subí los peldaños de granito y pulsé el timbre. La puerta se abrió rápidamente. Alejandro estaba allí con su pijama de quirófano, móvil en mano, probablemente esperando un pedido de comida. Sus ojos me recorrieron con esa mirada rápida y evaluadora de alguien entrenado para diagnosticar problemas. Por un momento, algo cruzó su rostro. Confusión, tal vez. Un reconocimiento intentando emerger. Luego, su expresión se asentó en una neutralidad profesional. ¿Puedo ayudarle? Alejandro. Soy yo. Papá. Vi cómo procesaba la información. Vi sus ojos moverse de mi cara a mi ropa rota. Vi cómo daba un paso atrás, no cerrando la puerta del todo, pero tampoco abriéndola más. Papá. Probó la palabra. ¿Qué ha pasado? Lo he perdido todo. La empresa quebró. Llevo 3 días en la calle. Solo necesito un lugar donde quedarme. No se movió. No me invitó a pasar. Se quedó allí bloqueando la entrada. Esto es muy repentino. ¿Por qué no llamaste? Lo intenté. Dijiste que estabas ocupado. Algo se tensó en su boca. Siempre estoy ocupado. Soy cirujano cardiovascular. Pero esto afecta a mi consulta. Mis pacientes son gente importante, políticos, ejecutivos. Si supieran que mi padre está. No terminó, no hacía falta. Viviendo en la calle. No es una cuestión de juicio. Es por la imagen. Ya sabes cómo funciona la reputación. Sacó su cartera. Cuero italiano, suave como la mantequilla, de unos 800. Se la había regalado yo hace 2 años. La abrió y sacó un billete de 50. Toma, busca un hotel económico. Aséate. Cuando estés presentable, hablamos. Pero mañana tengo una operación a las 6 de la mañana. No cogí el dinero de inmediato. Miré a mi hijo, que había pasado 12 años aprendiendo a sanar corazones. Te vi ayer fuera del hospital, sobre las 5:30, dije. Él se quedó muy quieto. Veo a mucha gente fuera del hospital. Estaba sentado en el banco junto a la entrada principal. Pasaste por delante de mí. No me acuerdo. Veo a docenas de personas cada día. Pero su mano se apretó en el marco de la puerta. Lo sabía. Y había elegido seguir caminando. Coge el dinero, por favor. Quiero ayudar, pero no así. Cogí el billete, vi cómo cerraba la puerta antes de darme la vuelta y escuché el sonido del cerrojo. El sanador acababa de diagnosticar a su propio padre como una carga, como algo que debía ser gestionado, ocultado y hecho presentable antes de ser reconocido. Me quedé en su porche de hormigón con ese billete de 50, sintiéndolo como 30 monedas de plata. Cualquier enfermedad que hubiera infectado a Victoria había infectado también a Alejandro. Medir el valor en apariencias y saldos bancarios. Me dolían los pies, me dolía el cuerpo, pero nada dolía más que la certeza que se asentaba en mi pecho. Me quedaba un hijo. Kevin, el profesor. El que había elegido el propósito por encima del beneficio, el que ganaba 1.600 al mes ayudando a niños a leer. Una puerta más. Una oportunidad más para descubrir si había logrado criar al menos a un hijo que recordara que las personas importan más que las reputaciones. La pequeña casa en el barrio de Usera no se parecía en nada a las casas de mis otros hijos.
Eran casi las 11 cuando encontré la dirección, en un vecindario de clase trabajadora donde las casas están muy juntas y las farolas proyectan sombras sobre aceras agrietadas. El camino desde Arturo Soria me había llevado otra hora. Mi cuerpo se movía en piloto automático a pesar de que cada músculo gritaba pidiendo descanso. La casa de Kevin era una casita de una planta con la pintura color crema desconchada en algunas zonas. Un pequeño jardín se extendía por el frente, claramente cuidado a mano. Sin puertas electrónicas, sin entradas circulares, solo una valla de madera que necesitaba una reparación y una luz de porche que parpadeaba mientras subía los 3 escalones. Era mi última oportunidad, mi último hijo. Pulsé el timbre y oí cómo sonaba dentro. Pasos acercándose. La puerta se abrió. Una mujer estaba allí, la esposa de Kevin, Sara. La había visto un puñado de veces en reuniones familiares donde Victoria y Alejandro la habían hecho sentir pequeña. Llevaba un sencillo jersey verde oliva y vaqueros, el pelo castaño en una coleta. Sin maquillaje, sin joyas, excepto una fina alianza de plata. Sus ojos marrones encontraron con los míos un latido más de lo esperado. Entonces, sonrió. «Dios mío», dijo de inmediato, extendiendo la mano para cogerme del brazo. «¿Qué te ha pasado?» «Pasa, entra, por favor». Me arrastró hacia el calor. La casa olía a algo cocinándose, a vida vivida. Un salón pequeño con un sofá marrón desgastado y estanterías hechas con tablones. «Kevin», llamó Sara. «Kevin, ven rápido». Kevin apareció desde la cocina con una camiseta gris y vaqueros viejos. Cuando me vio, su rostro pasó por una docena de emociones en un segundo. «Papá». Cruzó la habitación en 3 zancadas. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» Sus manos estaban en mis hombros, revisándome. «¿Qué ha pasado?» La preocupación inmediata por mi bienestar, en lugar de por la reputación o la agenda. Era tan diferente de Victoria y Alejandro que algo se quebró en mi pecho. «Lo he perdido todo», dije. «La empresa, la casa. He estado en la calle». Kevin no retrocedió, no preguntó cómo ni por qué. Simplemente me dio un abrazo. «Ya estás aquí», dijo. «Estás a salvo. Eso es lo que importa». Sara ya se estaba moviendo. «La ducha. Voy a por toallas». «Kevin, busca algo limpio». «No quiero molestar». Balbuceé. «No molestas, eres de la familia». 20 minutos después, estaba en su diminuto baño bajo el agua caliente, viendo la mugre de 3 días desaparecer por el desagüe. Toallas limpias esperaban. Sobre la tapa del inodoro había ropa doblada. Unos pantalones de chándal grises de Sara y el jersey verde oliva que ella llevaba puesto, su propia ropa entregada sin dudarlo. Cuando salí, la cena esperaba en su pequeña mesa. Sopa de verduras en un cuenco descascarillado, tostadas con mantequilla, zumo de naranja nada lujoso, pero preparado con cariño. Se sentaron conmigo mientras comía, hablando sobre los alumnos de Kevin, sobre el jardín de Sara. Cosas normales, como si tener a alguien en su mesa que había estado durmiendo bajo los puentes fuera lo más natural del mundo. «Te quedarás en el dormitorio», dijo Kevin cuando terminé. «Sara y yo estaremos bien en el sofá». «No, no puedo quitaros vuestra cama». «Papá», su voz era suave pero firme, «vas a usar la cama. No se discute más». Sara me llevó a su habitación, pequeña, apenas lo suficiente para la cama de matrimonio y una cómoda vieja. Las sábanas estaban suaves de tantos lavados. Una foto de boda estaba en la mesita de noche, ambos sonriendo con pura felicidad con un traje alquilado y un vestido sencillo. «Duerme bien», dijo Sara, tocándome el brazo. «Aquí estás seguro». Salieron cerrando la puerta. Me tumbé en su cama, en sábanas que olían a detergente de lavanda, y sentí las lágrimas resbalar por mi cara.
No habían preguntado qué pasó. No habían preguntado cómo llegué allí o por qué no llamé. Simplemente me cuidaron. 2 hijos con todo no me habían dado nada. Un hijo con casi nada me lo había dado todo. Debería haber dormido. Mi cuerpo estaba agotado. Pero a través de esas paredes delgadas, oí voces en el salón. Kevin y Sara hablando en voz baja. Y lo que oí a continuación rompería algo en mí que se había mantenido unido durante 63 años. No podía dormir. La cama era cálida, las sábanas estaban limpias, pero a través de esas paredes oía sus voces. Kevin y Sara estaban en el salón. La luz de la lámpara se filtraba por debajo de la puerta, proyectando un suave resplandor. Debería haberme tapado los oídos. Debería haberles dejado su privacidad. Pero me quedé allí congelado, y escuché. No tenemos suficiente, Sara, decía Kevin. Su voz sonaba cansada. Mi sueldo apenas cubre el alquiler y la comida. No sé cómo vamos a llegar a fin de mes. He estado pensando en eso, dijo Sara. Hubo una pausa. ¿Podríamos vender las alianzas? No. La respuesta de Kevin fue inmediata. Sara, esos anillos significan todo para ti. Son solo metal, dijo ella suavemente. Mi abuela me los dio cuando estaba muriendo. Me dijo. Estos anillos sobrevivieron a la posguerra. Te protegerán. Pero Kevin, no son mágicos. Son solo símbolos. Es todo lo que te queda de ella. Tengo su amor. Tengo su recuerdo. Y te tengo a ti. La voz de Sara se quebró un poco. Tu padre está durmiendo en nuestra cama ahora mismo porque no tiene a dónde ir. En la casa de empeños dijeron que nos darían 250 por el conjunto. Eso es suficiente para comprar comida para el mes y ayudarle a levantarse. Hubo un largo silencio. Me apreté el puño contra la boca, intentando no hacer ningún ruido. ¿Estás segura? Preguntó Kevin. Estoy segura. Sara estaba llorando, ahora podía oírlo en su voz. Mi abuela lo entendería. Siempre decía que la familia es lo primero. Ella querría que hiciera esto. Te quiero, susurró Kevin. Yo también te quiero. Y saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Oí el arrastrar de las sillas, el sonido de ellos levantándose, moviéndose hacia su habitación improvisada. La luz bajo la puerta se apagó. Me quedé allí en la oscuridad, con la cara mojada y el pecho agitado. Durante 63 años, había creído que el dinero era la forma de mostrar amor, que proveer era lo mismo que cuidar, que el éxito significaba dar a tus hijos todo lo que querían. Pero la mujer a la que mi familia había despreciado durante años, la mujer de la que Victoria se había burlado por su ropa de segunda mano y el modesto salario de Kevin, estaba dispuesta a sacrificar lo único precioso que poseía. No por ella, ni por su marido, sino por mí. Un extraño que había aparecido en su puerta con harapos. Victoria había cerrado la puerta en mi cara para proteger su reputación. Alejandro me había dado 50 para que me fuera. Pero Sara estaba dispuesta a vender las alianzas de su abuela, las que habían sobrevivido a tiempos de hambre, para ayudarme. No me lo merecía. No me merecía nada de eso. Algo cambió dentro de mí esa noche. Algo que aún no podía nombrar. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj en la pared, supe una cosa con certeza. Me había equivocado en todo. Me desperté con el olor a café barato y tostadas, el mejor desayuno que había tomado en años. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas finas. Sara estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras servía café en tazas desparejadas. La mesa estaba puesta con tostadas, huevos revueltos y zumo. Caden se fue al colegio a las 6:30, dijo ella, deslizando el plato hacia mí. Tiene clase a primera, pero volverá sobre las 9:30 durante su hora libre.
Me senté, sintiendo el peso de la noche en mi pecho. Sara. Sobre los anillos. No vamos a venderlos, dijo ella en voz baja. Estuve pensando en ello toda la noche. Encontraremos otra solución. Miré a esta mujer a la que mi familia había descartado. Sara, ¿por qué me dejaste entrar? Ella sonrió. Porque necesitabas ayuda. Con eso basta, ¿no? Comimos en un silencio cómodo. Luego me habló de Marcos, un niño de 8 años de la clase de Kevin cuyo padre había fallecido el año anterior. Su madre trabajaba en 3 empleos. Kevin usaba su propio dinero, unos 150 al mes, para asegurarse de que Marcos almorzara todos los días. Nunca me dijo eso, dije. No lo haría. Así es él. Sara volvió a llenar mi café y luego se sentó frente a mí. Sus ojos marrones estudiaron mi rostro durante un largo momento. Señor Valdés. Algo no cuadra. ¿Un hombre como usted, con su experiencia? ¿Cómo pierde a alguien todo tan rápido? Sentí que se me cerraba la garganta. No tiene que responder, dijo ella suavemente. Pero quiero que sepa que, aunque esto sea algún tipo de prueba, habríamos abierto esa puerta de todos modos. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Ella lo sabía. O al menos lo sospechaba. Y abrió la puerta igualmente. No pude aguantarlo más. La confesión salió a borbotones. La falsa quiebra, los 65 millones de euros intactos en las cuentas, la prueba que diseñé para ver quiénes eran mis hijos realmente. Le hablé del portazo de Victoria, del desprecio de los 50 de Alejandro, de los 3 días que pasé como un invisible en las calles. Cuando terminé, Sara extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Necesitaba saber la verdad, dijo ella. Lo entiendo. A las 9:30 oí abrirse la puerta principal. Kevin entró, todavía con la chaqueta puesta y la mochila al hombro. Miró a Sara, luego a mí, y vi en sus ojos que había escuchado lo suficiente. Papá, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. No sé si lo estoy. Se sentó al lado de Sara. ¿Qué pasa ahora? Iba a enfrentarme a Victoria y Alejandro hoy, dije. Iba a desheredarlos. A dejarlos fuera completamente. No lo hagas. La voz de Sara era firme. No tomes decisiones permanentes basadas en un dolor temporal. Dales una oportunidad de cambiar. La gente puede sorprenderte. Kevin asintió. Siguen siendo tus hijos, papá. Cometieron errores, pero todos los cometemos. Miré a estas 2 personas. Este profesor y su esposa viviendo en una casa de alquiler en Usera, sobreviviendo con poco más de 30.000 al año, y me di cuenta de que tenían más sabiduría de la que yo había acumulado en 63 años construyendo imperios. Saqué mi teléfono y llamé a Javier Pedrosa. Cambio de planes, Javier, dije. Tráelo todo. El equipo de seguridad, la documentación, todo el montaje. Pero deja los papeles del testamento en la oficina. No voy a tomar ninguna decisión final hoy. Javier intentó discutir, pero le corté. Hazlo. Nos vemos en casa de Kevin a las 10:30. Y llama a Victoria y Alejandro. Diles que su padre necesita verlos de inmediato. Cuando colgué, miré a Kevin y a Sara. A las 10:30, Javier Pedrosa llegaría con su equipo, y Victoria y Alejandro tendrían que enfrentarse a la verdad de la que habían estado huyendo. Los vecinos salieron a sus balcones cuando 2 todoterrenos negros se detuvieron junto a la acera. Javier Pedrosa llegó a las 10:30 con un asistente y 4 miembros del personal de seguridad. Llevaban maletines y carpetas, transformando el modesto salón de Kevin en algo parecido a una junta de accionistas. A las 10:30 llegaron un Mercedes plateado y un BMW negro.
Victoria bajó con un abrigo de cachemira color crema y gafas de sol oscuras. Alejandro la seguía con su pijama de quirófano, agotado tras el turno de noche. Cuando entraron y me vieron todavía con la ropa prestada de Kevin, sentado junto a Sara, la mano de Victoria voló a su boca. «Papá». «Sentaos», dije. Los dos se sentaron en el sofá desgastado. Javier se puso detrás de mí, abriendo su maletín. «El señor Valdés no está en quiebra», dijo Javier con calma. «Su patrimonio neto sigue siendo de aproximadamente 65 millones de euros. Todas las cuentas están intactas. No hubo colapso financiero». Victoria se puso pálida. «¿Qué? ¿Ha sido una prueba? Para ver quiénes erais realmente cuando no tenía nada que daros», dije. «Eso no es justo». «¿Justo?». La corté. «Javier, enséñales el primer documento». Javier puso un registro telefónico sobre la mesa del café. Sábado, 30 de noviembre, 14:47. Una llamada de 23 minutos desde la sede del Banco Santander a Victoria Valdés. Victoria se quedó mirando el papel. «Solo que no era el banco», continuó Javier. «Yo organicé esa llamada. Un actor leyendo un guión. Eso es una trampa». La voz de Victoria se quebró. «No», dije, «eso es información. Lo que hiciste con ella reveló quién eres. No me llamaste, Victoria. No preguntaste si estaba bien. Llamaste a tu abogado para consultar mi testamento». Silencio. Victoria empezó a llorar con sollozos profundos y temblorosos. Me giré hacia Alejandro. Lunes, 2 de diciembre, 17:30. Fuera del Hospital Universitario La Paz. Él apretó la mandíbula. «Saliste después de tu turno». Yo estaba sentado en la acera. Nuestros ojos se cruzaron durante 3, tal vez 4 segundos. Y luego cruzaste la calle. Elegiste no mirar más de cerca. ¿De verdad no reconociste a tu propio padre, Alejandro? ¿O elegiste no hacerlo porque detenerte habría sido una distracción? La compostura de Alejandro se resquebrajó. «Veo a docenas de personas fuera de ese hospital». «Las ves», dije, «pero no las conoces. Mides el valor por las apariencias, tal como yo te enseñé». Kevin se levantó desde una esquina. «Papá, aprendieron esto de ti. Siempre nos has medido por números, por cuánto ganábamos, por qué éxito aparentábamos. Les enseñaste que el dinero es igual al amor. Que el éxito importa más que la bondad. No inventaron ellos esa lección. La aprendieron viéndote a ti». Las palabras me dolieron más que cualquier cosa que Victoria o Alejandro pudieran haber dicho. Tenía razón. Victoria seguía llorando. Alejandro estaba sentado, congelado, mirándose las manos. Los miré a ellos, a estas dos personas que había criado, y me vi reflejado. La misma ambición fría, la misma obsesión por las apariencias, la misma creencia de que la riqueza podía sustituir al amor. Los había construido a mi imagen, y ahora los juzgaba por convertirse exactamente en lo que les había enseñado a hacer. El silencio se prolongó, espeso y pesado. Luego me giré hacia Sara. Sus ojos marrones se encontraron con los míos con esa misma fuerza tranquila que vi la noche que abrió su puerta. «Tú lo sabías, ¿verdad?». Sara me miró a los ojos, calmada y firme. «Sí, lo sabía». Kevin se giró hacia ella, atónito. «¿Sabías que era mi padre?». «Lo supe en el momento en que abrí la puerta». «Sus ojos nunca cambian, señor Valdés. Puede cambiar de ropa, de pelo, de voz, pero no de ojos». Miró a Kevin. «Pero quería que tu padre viera algo. Quería que viera que tú entregarías nuestra cama, nuestra comida, incluso nuestras alianzas de boda por un completo extraño. No porque fuera tu padre, sino porque así eres tú».
Tu padre quería saber quién le amaba, pero yo quería que él supiera quién era su hijo realmente. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Y yo fallé, dije, con la voz quebrada. He fallado al no verlo todos estos años. Victoria seguía llorando, pero ahora sus lágrimas eran diferentes. Crudas, honestas. He pasado toda mi vida intentando ser perfecta a tus ojos, papá. Pero nunca era suficiente. Nos mediste por el dinero y el éxito, la voz de Alejandro era apenas un susurro. Solo aprendimos lo que nos enseñaste. Lo sé, dije. Yo vos hice así. Esto también es culpa mía. Tomé aire. Esto es lo que va a pasar. Victoria, Alejandro, no estáis fuera del testamento, pero hay condiciones. Terapia familiar semanal durante 3 años. Servicio comunitario ayudando a personas sin hogar. Disculpas reales a Kevin y Sara. Y tiempo juntos, tiempo real, no transacciones. Si falláis, entonces estáis fuera. Pero os doy una oportunidad. Firmaron los documentos que Javier preparó, conmocionados pero dispuestos. Me giré hacia Kevin y Sara. Os voy a comprar una casa. 3 dormitorios, 2 baños, aquí en Usera. 380.000, pagados por completo. Es vuestra. Kevin empezó a protestar. Levanté la mano. Esto no es un regalo. Es un reconocimiento. Me habéis enseñado lo que significa realmente la familia. Una semana después, pasé 3 días buscando a Elena, la mujer que había compartido su pan duro conmigo. La encontré en un albergue del centro. Le conseguí un apartamento, un trabajo de limpieza en uno de mis edificios y una asignación mensual de 1.800. Lloró cuando se lo dije. ¿Por qué yo? Porque compartiste tu pan cuando no te quedaba nada más que compartir. 3 meses después, en marzo de 2025, me detuve frente a un comedor social en el barrio de Salamanca. Victoria estaba dentro haciendo voluntariado por primera vez. A través de la ventana, la vi arrodillarse junto a una mujer sin hogar, escuchando con atención genuina. Era una señal pequeña, pero era algo. El cambio lleva tiempo. El perdón lleva más. Pero por primera vez en 63 años, comprendí cómo era la verdadera riqueza. Esa tarde, me senté con Kevin y Sara en su viejo sofá de la casa que les había regalado. Las paredes aún necesitaban pintura y el suelo crujía, pero estaba lleno de calor, del tipo que no se puede comprar. El dinero compra muchas cosas, dije en voz baja. Casas, coches, educaciones caras. Pero no compra las puertas que se abren cuando más lo necesitas. No compra las manos que te atrapan cuando caes. No compra el amor que te acoge sin hacer una sola pregunta. Kevin sonrió. Sara tomó mi mano. Esas cosas vienen del corazón, continué. Y he aprendido a los 63 años que un corazón dispuesto a darlo todo vale más que 65 millones de euros. Fuera, la lluvia de Madrid empezaba a caer, suave y constante. Pero dentro, rodeado de las personas que me habían enseñado lo que realmente significa la familia, por fin me sentí cálido. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en décadas, no lo recorría solo. Soy Santiago Valdés, y os cuento esto para que no os convirtáis en el hombre que yo era. No midáis el amor con dinero. No confundáis el proveer con el estar presente. Pasé décadas construyendo un imperio y casi pierdo a mi familia porque creí que el éxito podía sustituir a la compasión. Dios no habló a través de mi riqueza, mi poder o mi apellido. Dios habló a través de una casa pequeña, una nuera bondadosa y un hijo dispuesto a dar todo lo que tenía. Estas historias son advertencias para recordarnos que la verdadera riqueza se encuentra en las puertas abiertas, los corazones abiertos y el valor de amar sin condiciones. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos, la hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto,
tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral,
observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía?, preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer.
lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital.
Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.